cuantas cosas de lo que haremos durante estas sesiones y después ya empezaremos con la primera sesión. Bien. Entonces, muy buenos días a todos. Soy Ferran García, miembro de Postcrash, y os damos la bienvenida a este curso seminario sobre la economía austríaca, que será impartido por Philipp Pagus, al que ya podemos decir que estamos muy agradecidos de que esté aquí hoy con nosotros. Como en cada curso, primero presentación de la asociación, después introduciremos al ponente y después ya empezará el curso. Postcrash es una asociación centrada en la economía que nace en la Pompeu después de la crisis financiera y está formada por estudiantes de economía, AD y otras disciplinas. Su objetivo es el de introducir la pluralidad de teorías y metodologías económicas y la interdisciplinariedad en los planes de estudio. Por todos es sabido que los planes de estudio de economía en nuestra universidad, y podríamos decir que en muchas otras, se centra en gran parte en la teoría neoclásica. Entonces, siendo esta una entre la gran pluralidad y complejidad de escuelas de pensamiento económico, con todas sus respectivas teorías, nos vemos nosotros en la obligación de exponer e informar de estas tantas otras. En el primer trimestre realizamos el curso de Economía Marxista junto a Fernando Esteve y Xavier Arrizabalo, y en el segundo trimestre hicimos el de Economía Postkeynesiana junto a Julián Sánchez, y cuyos vídeos podéis verlos en el canal de YouTube. Bueno, hoy daremos comienzo a la primera sesión de Economía Austríaca junto a Philipp Pagus, profesor de Economía Aplicada e Historia de Instituciones Económicas en la Universidad Juan Carlos I. El curso se dividirá en 3 partes o sesiones. La primera, hoy, será una introducción de la escuela austríaca. En la segunda, el miércoles que viene, se explicarán las teorías propias de la escuela. Y en la tercera, que será el miércoles 28 de abril, de aquí 2 semanas, será una explicación y una respuesta de las recientes crisis económicas. Y una vez más, agradecer a Philipp por estar aquí con nosotros y poder hacer esta ponencia. Y ya está, empecemos. Eso sí, tenéis preguntas, ahora veo aquí, bueno, esto es Google Meets, así que no sé si... Bueno, después haremos una ronda de preguntas al final de la ponencia y que Philipp estará dispuesto a responder. Muchas gracias y cuando quieras, Philipp. Vale, muchas gracias, Ferran. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer poder representar la Escuela Austríaca a vosotros. Voy a hacer ya mi presentación. ¿Lo veis? Sí, Vale. sí, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, en esta primera sesión voy a presentar la Escuela Austríaca, un poco su historia, sus miembros principales, con sus contribuciones principales, para luego, como ha explicado Ferran, en la segunda sesión explicar estas contribuciones en más detalle. Y esta primera sesión es más histórica y más para ver qué conexiones tiene en el panorama general de la historia del pensamiento económico, ¿no? Y ahí, en la historia de la escuela austríaca, el autor más importante es Ludwig von Mises. ¿Por qué? Porque su trabajo es la base más sólida para hacer ciencia económica. Es el economista más importante del siglo XX. Tampoco hay que aceptar todo lo que dice, es decir, también tiene sus fallos, pero es un... ¿no? No solo porque tiene un sistema más coherente, sino también porque ha avanzado una metodología y epistemología mucho mejor que sus competidores. Y ahí Mises sigue de hecho una tradición antigua, es decir, sigue la
tradición de las escuelas clásicas, de las economistas clásicas, en utilizar un método a priori y deductivo. En cierto sentido, la escuela austríaca es la única escuela que sigue esta tradición, es la única escuela de economía que ha sobrevivido. Los otros pues se han convertido a hacer algo como matemáticas aplicadas a un nivel muy primitivo, y al positivismo y a la historia y a hacer juegos econométricos que no tienen mucho que ver con economía en el sentido tradicional y como lo entiende la escuela austríaca. Y claro, esto de que se hace pues unas matemáticas aplicadas y juegos econométricos, positivismo, eso pues ha llevado a una crisis también de enseñanza, y creo que pues vuestra organización es un resultado de esto. De hecho, mucha gente deja de estudiar economía porque no le gusta la economía mainstream. No está motivado. Intuye o entiende que lo que se enseña no tiene mucho sentido, no es coherente, es incluso contradictorio. En el fondo, no tiene una base segura, además es irrealista, no tiene relación con la realidad, con el ser humano de carne y hueso. La economía mainstream es simplemente formalizando haciendo formalizaciones matemáticas de los modelos, ¿no? Los famosos modelos que luego se testean empíricamente, sin llegar a un conocimiento válido. Claro, y eso ha llevado a la crisis de enseñanza en la ciencia económica. La economía mainstream es, y resalto otra vez eso, es muy distinto, sobre todo en lo que se hace en investigación, de lo que se hacía en la economía en el siglo XVIII-XIX. Y distinto de lo que todavía se hace en la escuela austríaca. Claro, la escuela austríaca ya se hace mucho más refinado y elaborado que en el siglo XVIII-XIX. Y es más sistemático y tiene una base metodológica más coherente. Pero sigue esta tradición, mientras que la economía mainstream ha dejado esta tradición, ¿no? Y ha introducido un método, una investigación irrealista. Así la escuela austríaca se distingue de las demás escuelas, es una diferenciación de producto, ¿no? Es una escuela más realista y es un producto diferente de que ofrecen otras escuelas. Bien, las antecedentes de la escuela austríaca. Ahí el profesor Walter Soto, siguiendo contribuciones de Hutchison y Hayek y de Rothbard, ha escrito bastante sobre los economistas o los pensadores de la escuela de Salamanca, que ya anticiparon unos de los teorías principales que ahora existen en la escuela austríaca. La teoría de valor subjetivo, el papel del empresario, que son los precios que determinan los costes, la preferencia temporal. Estos escolásticos no escribían economía en sentido propio, pero como hacían de filosofía, de que ética y moral de lo que estaba bien, lo que estaba mal, tendrían que explicar cómo funciona el proceso de Macaro, y en este proceso ya anticiparon unos de las teorías económicas. Entre ellos están Luis Arabia de la Calle,
Luis de Molina, Martín de Azpilicueta, el famoso Juan de Mariana, de que tenemos el Instituto Juan de Mariana en España, Tomás de Mercado y otros. Y luego tenemos al economista irlandés Ricardo Cantillon, que en su obra resalta que el mercado es un proceso que es dinámico, que hay empresarios que impulsan este proceso, en contraste a la escuela clásica inglesa, que se fija en el equilibrio a largo plazo. Ricardo Cantillon se fija en el proceso de mercado, impulsado por los empresarios, una teoría subjetiva de valor, introduce el famoso efecto Cantillon, que cada incremento de la masa monetaria lleva a una redistribución de la renta, porque unos lo reciben en oro antes que los demás y pueden comprar a los precios antiguos bajos todavía, mientras que otros son los últimos y tienen que pagar precios cada vez más altos, sin tener ingresos más altos. Luego, Turgot ya tiene una teoría de capital bastante avanzada y muy buena. Jean-Baptiste Say, otro economista francés que desarrolla el famoso Ley de Say, también tiene una teoría subjetiva de valor. Lo ve el mercado también como un proceso, tiene un método muy a priorístico y lo explica su método, ¿no? La ley de Say, que dice que siempre cuando producimos algo es para demandar algo, ¿no? Por lo cual no puede haber una sobreproducción general porque producimos para demandar, ¿no? Entonces ahí rebate todas las teorías keynesianas de que hay una sobreinversión o sobreproducción, ¿no? Siempre se produce para demandar, ¿no? La producción es demanda. Bastiat, ¿no? Que es otro economista francés que se puede considerar como predecesor, que escribió mucho sobre el libre comercio. Y luego hay que decirlo también que Karl Menger, que es el fundador de la escuela austríaca, que ahora vamos a hablar en extenso sobre él, la llamada Gebrauchswerkschule, que es una escuela alemana del siglo XIX, con miembros como Scheffler, Wilhelm Roscher, Hufeland, Hermann, Rau. Y de hecho, Karl Menger dedica su libro principal, Principios de Economía Política, lo dedica a Wilhelm Roscher. Y desarrolla y pone de forma más sistemática y más realista muchas teorías que ya están en esta escuela, que también tenía una teoría subjetiva de valor, y en contraste a la escuela clásica inglesa. Y hay un artículo muy interesante que puedo recomendar de Erich Streisler, que explica pues, que esta escuela ya tenía muchos conceptos desarrollados que luego utiliza Karl Menger, no solo la teoría subjetiva de valor, la ley de la utilidad marginal, los beneficios, la preferencia temporal. Entonces también es un predecesor, un antecedente, la Gebrauchswerkschule. Bien, ahora hemos dicho que con Karl Menger empieza la escuela austríaca. Karl Menger vivía en Viena y claro, está influido por la cultura y también los economistas, ¿no? De la alemana, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Austria era
una parte, ¿no? Un país más alemán entre los países alemanes de esta época. Al final, por razones políticas de Bismarck, Austria no estaba en el Segundo Imperio, que se forma después de la guerra franco-prusiana en 1871. De hecho, había una guerra entre Prusia y Austria en 1866. Pero eso siempre había la gran cuestión, si Austria iba a formar parte del Imperio Alemán o no. Es decir, Austria simplemente como Bavaria, Sajonia, Prusia, era otro país, otro estado alemán. Y claro, Carl estaba muy influido por los economistas alemanes de la Gebrauchswertschule. Sin embargo, Carl lleva a grandes innovaciones, sobre todo ofrece un método más coherente, y eso hace que luego se separa de la escuela historicista alemana que niega que hay leyes económicas, simplemente hay historia para ellos, ¿no? Entonces viene Karl Menger en esta tradición. En Austria, en 1871, publica su obra principal, ¿no? Karl Menger nace en 1840 y muere en 1921. Luego, su discípulo principal es Eugen von Böhm-Bawerk, que nace en 1856 y muere en el año del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y el sucesor, el discípulo de Böhm-Bawerk es Ludwig von Mises, de que ya hablamos, que es el representante principal del... Y en esta rama principal de la escuela austríaca, el siguiente es Murray Newton Rothbard, ¿no? Que nace en 1926 y muere en 95. Y luego, siguiendo a Rothbard, hay los representantes actuales que están conectados de una manera con el Ludwig von Mises Institute en los Estados Unidos. En España tenemos a Jesús Huerta de Soto, ¿no? Luego hay Hans-Hermann Hoppe, Guido Hülsmann, que está en Angers. Hoppe ya está retirado, Joseph Salerno o Jeffrey Herberner y otros. Ellos siguen esta rama principal de la escuela austríaca, pero hay otras ramas, varias ramas, de hecho, que se distinguen un poco, ¿ya? Y una rama secundaria es la siguiente, que empieza con Karl Menger, y luego sigue con Friedrich von Wieser. ¿Ya? Friedrich von Wieser, que además era familiar de Böhm-Bawerk, no solo está inspirado por Karl Menger, sino también por otros, por eso está más similar al mainstream. Por ejemplo, está influido por Jevons. Jevons, que conocen probablemente, que también era uno de los autores de la revolución marginalista. Y Friedrich August von Hayek, que nació en 1899 y murió en el 92, premio Nobel de Economía en 1974. Fíjense, Hayek ganó el premio Nobel en 1974. Si miren a las fechas, se les ocurre algo. Es justo un año después. Hayek gana el premio Nobel justamente un año después de la muerte de Ludwig von Mises. ¿Hay una reacción? Pues posiblemente, porque si se hubiera dado Hayek el premio Nobel cuando estaba vivo Mises, hubiera sido un poco
escandaloso, ¿no? Porque las contribuciones de Mises en un sentido son más importantes. De hecho, Hayek recibe el premio Nobel justamente por sus contribuciones a la teoría del ciclo, pero la teoría del ciclo austríaca empieza con Mises y Hayek la elabora un poco. Entonces hubiera sido muy raro dar a Hayek el premio Nobel por la teoría del ciclo austríaco cuando el iniciador, el fundador de la teoría del ciclo austríaco todavía estaba vivo. Entonces, puede ser que esperaron a que se muriese Mises para poder dar el premio Nobel a Hayek. La pregunta es, y ahí viene, pues, la historia de que Mises era, o es considerado más radical, más liberal que Hayek. ¿Ya? Sus enemigos le llaman dogmático, ¿no? Hayek no está considerado dogmático por los enemigos, Mises sí, porque no hacía compromisos, Hayek sí. Entonces Hayek recibe el premio Nobel de Economía en 1974. También está influido por Walras, de la Escuela de Lausanne, por el sistema del equilibrio general, ¿no? Entonces tenemos aquí Kalmenger, Visa y Hayek, que también están influidos por el mainstream. Hayek es el discípulo más importante de Visa. Hayek no es el discípulo directo de Mises. Estudiaba con Visa, Hayek, ¿no? Y luego, solo después fue influido también por Mises, pero su maestro principal de Hayek es Visa, ¿no? Y el discípulo más importante de Hayek en esta línea es Kirchner, aunque Kirchner también es discípulo de Mises. Entonces hay que decir también que Kirchner tiene relaciones íntimas con Mises, pero en esta línea secundaria sigue luego Kirchner, que desarrolla partes de la teoría de precios, entiende los precios como transmisores de conocimiento, y el tema del conocimiento es el gran tema de Hayek, los precios como conocimiento, ¿no? Eso desarrolla Israel Kirchner, que vive todavía, ya tiene 90 años, rabino, es rabino, y vive en Nueva York. Y esta rama siguen otros representantes actuales que están relacionados con la George Mason University, ¿no? Y están también inspirados por Ludwig Lachmann. Ludwig Lachmann, que era también era alemán, miembro de la escuela austríaca. Luego vivía en Sudáfrica, que también influye en esta rama. Y los representantes actuales son, pues, Peter Levin, Peter Böttger, Steve Horwitz, Don Lavoie, que está falleció ya, pero es un representante muy importante en esta rama, y Mario Rizzo, entre otros, ¿no? Y que también hay una influencia ahí de otros como Deirdre McCloskey, sobre todo en cuestiones metodológicas. Bien, entonces tenemos estas ramas, dos ramas de la escuela austríaca, la principal y la secundaria. Aquí en mi presentación me voy a concentrar en la rama principal. Hay que decir que Walter de Soto, que es el principante más importante en España y uno de los más importantes en el mundo, pues sigue también la rama principal, aunque intenta conciliar, sobre todo con Hayek y Kirchner, intenta conciliar, pero está en el centro de una teoría económica realista siguiendo a Mises con la praxeología,
el método que propone Mises es la praxeología y toda la rama principal sigue este método. También Walter Soto, por eso lo he puesto aquí en la rama principal y no en la secundaria, que utiliza otros métodos más eclécticos, para decirlo de una forma. Bien, entonces vamos a concentrarnos en la línea principal. Y aquí empezamos con Carl Menger, que publica sus principios de economía política. Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, das es el título original, en 1871. Y quiero resaltar dos contribuciones. Una es que propone una nueva teoría de valor y de precios. No totalmente nueva, porque otra vez se basa en los economistas alemanes de antes, pero lo combina todo y explica los precios de mercado a partir de la utilidad marginal o el valor marginal. Los economistas anteriores clásicos ingleses explicaban los precios por los costes de producción, es decir, un bien tiene un precio porque ha costado producir tanto. Menger explica los precios de mercado, los precios de los bienes de consumo, por la utilidad marginal. La utilidad marginal es la utilidad de la última unidad de un bien en la escala valorativa. Por cierto, el término utilidad marginal Menger no lo utiliza. Esto es un término que introduce Friedrich von Wieser. Se llama Grenznutzen, la utilidad en el margen, en la frontera. Se ha introducido al inglés y al español como utilidad marginal. Y si tenemos a Robinson Crusoe en su isla y él tiene 4 sacos de trigo, a lo mejor el primer saco, y eso es su escala valorativa, el primer saco lo utiliza para pues poder sobrevivir, el segundo para comer algo más, para no estar tan flaco y tener más fuerza, estar más sano, el tercer saco a lo mejor lo utiliza para otro fin, que es para plantar y tener más trigo en el futuro. Y si tiene un cuarto saco, lo utiliza para producir pues, cerveza. Y si tendría un quinto, a lo mejor para dárselo como pienso a su perro, ¿no? Entonces, dice Carl Menger que es la utilidad marginal, que es la última unidad en la escala valorativa. Este saco, el cuarto saco, si tiene 4, es el último que utilizaría para producir cerveza, que es la utilidad marginal que determina el valor de los bienes económicos. No es la utilidad total de los 4 sacos juntos, sino es la utilidad marginal que determina el valor de los bienes económicos. ¿Por qué es eso así? Porque si Robinson Crusoe pierde un saco, ¿qué utilidad pierde? No pierde la utilidad de poder sobrevivir o de ponerse más fuerte, más sano. Tampoco pierde la utilidad de poder plantar. Lo que pierde es la utilidad marginal, es de poder beber cervezas. Entonces valora cada uno de los 4 sacos por su utilidad marginal, que es la utilidad de poder producir cervezas. Y la utilidad marginal es decreciente. Si tiene un quinto saco, pues lo puedo utilizar solo para un fin menos importante, porque primero lo utiliza para los fines más importantes. Cuando estos ya están cubiertos, lo utiliza pues, el siguiente más importante, que puede ser
como pienso para su perro. Y por lo cual la utilidad marginal siempre es decreciente. Sí. Cuanto más unidades tiene el actor, en este caso Robinson Crusoe, cuanto más sacos tienes, cada vez valora menos un saco. Porque cuando tiene cinco sacos, valora cada saco con la utilidad que le da, pues, dar comida a su perro. Y si pierde un saco, pues si tiene 5 sacos y pierde uno, pues pierde la utilidad de dar comida a su perro, que es menor que la utilidad de beber cerveza. Cuanto más sacos tiene, necesariamente, cuanto más unidades tiene, la utilidad marginal es menor. Y así es la utilidad marginal de los bienes de consumo que determina su valor y su precio de mercado. ¿Ya? El dinero también tiene una utilidad marginal. Entonces, si yo voy a comprar una cerveza en un bar, comparo la utilidad marginal de una cerveza con la utilidad marginal de 2 euros, lo que cueste. Entonces, se hace una comparación de la utilidad marginal de los 2 euros con la utilidad marginal de la caña. Y así se determinan los precios, no por los costes de la producción. Y la gran innovación de Menger es que ve la acción como un proceso de etapas. Y así consigue explicar por el proceso de imputación no solo el precio de los bienes de consumo, sino también el precio de los bienes de capital. Por ejemplo, el precio del pan está determinado por la utilidad marginal. ¿Cómo los valora la gente? Por su utilidad marginal. Pero ¿qué determina el precio del horno? Pues el horno se valora porque se necesita para producir el pan. Y el molino se valora por la misma razón. Y el saco de trigo, y el tractor, y el campo donde está la tierra, la parcela donde se plantea, solo tiene un valor porque se necesita pasar por estas etapas para producir el bien de consumo. Entonces se valora todos estos bienes de capital, el horno, el molino, el trigo en grano, el tractor y la parcela, se valora porque se necesita estos bienes de capital para producir los bienes de consumo, que son lo que valoran los consumidores. Un tractor nadie lo valora en sí para consumir. Hombre, se podría. Si a alguien le gusta conducir con tractores, entonces sería un bien de consumo. Pero normalmente la gente no lo valora el tractor como bien de consumo. Entonces, solo lo valora porque se necesita para producir los bienes de consumo. Entonces, cuanto más se valora el pan, ¿no? Imaginamos que la gente pues, aumenta la valoración subjetiva del pan. Entonces, eso quiere decir que también va a subir el precio del pan, pero también va a subir el precio del horno y el molino, del tractor y de la parcela. ¿Por qué? Porque los empresarios están dispuestos a pujar más por estos bienes de capital, dado que el precio del consumo ha subido. El tractor en sí mismo no tiene valor, solo tiene valor porque se necesita para producir pan. Cuanto más se valora el pan, cuanto más alto el precio del pan, pues cuanto más útil es el tractor también y más alto el precio.
Eso se llama la imputación. Se imputa el valor y el precio del pan, del bien de consumo, hacia arriba, hacia los bienes de capital necesarios para producir el bien de consumo. Por eso, la acción humana siempre es un proceso de etapas que hay que cumplir. Y eso es, pues, la gran contribución de Carl Menger, ¿no? Que ha sido capaz de explicar cómo el valor o la utilidad marginal se imputa para arriba a los bienes de capital. Y así tiene una teoría de valor unificada. Todos los bienes, todos los precios en el mercado están explicados por la teoría de valor, por la utilidad marginal. No es que algunos están determinados por los costes de producción y no se sabe por qué el tractor cuesta cuánto cuesta y el coste del tractor luego determina el precio del pan. No. Se empieza con el ser humano individual que tiene una valoración subjetiva, una utilidad marginal del bien de consumo, y a partir de un proceso de mercado complejo se imputa este valor hacia el precio de los factores de producción, a los bienes de capital, pero también al trabajo que se necesita para producir estos bienes de consumo. Por lo cual hay una teoría de valor unificada y realista. Hay una teoría de valor unificada que explica todos los precios de mercados, los precios de los bienes de consumo, los precios de los bienes de capital y el precio de los servicios de trabajo. Sí, está explicado por un mismo principio, la utilidad marginal. Y eso contrasta Carl Menger con Jevons y Walras, que también desarrollan la utilidad marginal y una teoría de precios basados en la utilidad marginal. Para ellos también es la utilidad marginal que determina los precios de mercado. Pero Menger tiene una explicación realista. Para Jevons y Walras es una explicación ficticia que no se podría verificar directamente. Mientras que Menger utiliza una explicación realista, explica el proceso. Las acciones humanas, siempre se dedican a valorar unidades individuales de un bien que da lugar a la utilidad marginal. ¿No? Es una teoría que describe elementos de la realidad. Acciones humanas individuales, unidades específicas. Si no es una hipótesis, como lo plantean Jevons o Walras, o un supuesto ficticio, que Jevons y Walras lo introducen la utilidad marginal como supuesto ficticio y deducen desde ahí. Carl Menger empieza con la acción del ser humano, el ser humano que tiene unos fines, ¿ya? De sobrevivir, de ponerse sano, de tener comida el año que viene, de beber cerveza, ¿no? Tiene unos fines concretos. Y estos fines tienen una importancia diferente. Por eso se ordenan en una escala valorativa. Es como un ranking, ¿no? Y se utiliza medios para conseguir estos fines, que también tienen una importancia diferente. Y cada bien satisface una necesidad discreta. Y los medios, por eso, como los fines tienen una importancia diferente, los medios también tienen una diferencia diferente, subjetiva para cada actor. Por lo cual no tiene sentido de hablar de una clase de bienes. No tiene sentido hablar de la utilidad de todo el agua o de todos los coches o todos los móviles. Siempre depende del contexto concreto, del coche concreto,
depende de la existencia de otros coches en este contexto, de las calles, de la disponibilidad de gasolina, etc. Y si hay muchos coches, pues la importancia relativa de un coche no es tan alto en relación con los otros bienes si hubiera menos, ¿no? Es que es la utilidad marginal decreciente, la ley de la utilidad marginal decreciente. Y Calmeña sabía también que su realismo era diferente al el de Jevons y Walras, que utilizan también un método más matemático, ¿no? Menger dice que tenemos que ser fieles a la realidad. Eso es las matemáticas. Para introducir las matemáticas siempre tienes, para aplicar las matemáticas a la acción humana, siempre necesitamos unos supuestos, unas hipótesis irrealistas, simplificadores. Unas hipótesis irrealistas acerca del tiempo, de la homogeneidad, de la creatividad y la información, la disponibilidad de la información. Bien, entonces esto es la primera gran aportación de Menger, de haber creado una teoría unificada de valor y haber explicado la acción como un proceso de etapas, así pudiendo explicar el precio de los factores de producción a partir de la utilidad marginal de los bienes de consumo. Y la segunda gran aportación de Menger es el origen evolutivo de las instituciones sociales, ¿ya? Y Menger señala que las instituciones sociales más importantes, el derecho, la moral, familia, la religión, no son creaciones deliberadas de la mente humana, sino son resultado de un proceso evolutivo. No han sido diseñados conscientemente por nadie. Y lo explica con el ejemplo del dinero. Explica cómo surge el dinero de forma evolutiva. Sí. No ha habido ningún contrato social donde la gente se reunía y decía, pues ahora vamos a utilizar los lápices como dinero, como algo arbitrario, ¿no? Tampoco por la voluntad política, ¿no? Es por la acción humana individual, ¿no? El intercambio indirecto soluciona problemas concretos. El problema de la doble coincidencia de necesidades, que consiste en que yo, si quiero hacer intercambio, tengo que encontrar a alguien que tiene justamente lo que yo quiero, que es la primera coincidencia, y al mismo tiempo este señor tiene que querer demandar lo que yo, lo que tengo, ¿no? Es la segunda coincidencia, ¿no? Si yo soy productor de tomates y quiero manzanas, por primero lugar tengo que encontrar a alguien que vende manzanas. Pero no solo esto, este vendedor de manzanas al mismo tiempo tiene que querer a mis tomates. ¿Y qué pasa si no quiere tomates, si no quiere vino? Pues entonces tengo un problema. Tengo que encontrar a alguien que vende vino y si tengo suerte acepta mis tomates y puedo utilizar el vino como medio de intercambio, ¿no? Vendo mis tomates contra vino y el vino luego por la manzana. Bien, entonces, cuando no hay dinero en una situación de trueque, siempre hay una vanguardia de individuos, de empresarios que se dan cuenta que pueden conseguir sus fines de forma más eficaz cuando a la hora de vender sus cosas, sus productos, no demandan lo que quieren, sino demandan algo que han observado que se intercambia con más facilidad.
en el mercado. Es decir, cuando utilizan un medio de intercambio. Es decir, en vez de demandar al mercado lo que ellos quieren, que podrían ser las manzanas, demandan algo que no quieren, que podría ser el vino, y lo utilizan este bien que han observado que se intercambia más fácil, con más facilidad, lo utilizan para comprar lo que ellos quieren, es decir, lo utilizan como medio de intercambio. En la medida que esto tiene éxito, esto les funciona bien, es un proceso de prueba y error, lo repiten, lo van a repetir. Y otros lo ven y lo copian. Es decir, hay una segunda oleada de individuos que utiliza este medio de intercambio y se extienda el uso. Y una vez generalizado en este proceso de prueba y error, todo el mundo utiliza este medio de intercambio, hay un medio de intercambio generalmente aceptado y surge el dinero, que es el medio de intercambio generalmente aceptado. Y así surgen todas las instituciones sociales. Por prueba y error e imitación. También el derecho, ¿no? Que son unas normas jurídicas que se aplican por prueba y error y se copian si funcionan bien y surge el derecho y la moral, ¿no? Bueno, se podría imaginar que se educa en las familias, pues, a los niños que mentir está bien. Pues esto lleva a problemas en una sociedad donde se enseña a los niños que mentir está bien, pues lleva a problemas. Estas sociedades desaparecen, mientras que otros comportamientos de moral, cuando dicen los padres que mentir no está bien, hay que cumplir los contratos, etc. Esto se extiende porque tiene éxito y es generalmente aceptado y surge así las instituciones más importantes, la propiedad privada, el derecho, la moral. Es decir, no está diseñado por nadie, la moral, el derecho, no está creado por el Estado, el derecho, las normas jurídicas, la moral, la religión, la familia, etcétera, las tradiciones, la cortesía, ¿no? Nadie se ha inventado, ni el Estado ni nadie, sino es un resultado de un proceso evolutivo muy, muy largo, ¿no? Bien, entonces, esa es la segunda aportación grande de Carl Menger, de haber explicado cómo surgen las instituciones sociales más importantes para la vida en la sociedad, que surgen en un proceso evolutivo de prueba y error. En la rama, el más famoso de su generación era Böhm-Bawerk. Eugen von Böhm-Bawerk, que era 4 veces ministro de Finanzas en el Imperio Austrohúngaro, era el maestro de Mises. De hecho, Mises era miembro del seminario de Böhm-Bawerk, que tenía un seminario de 1905 hasta 1913. Justo un año antes de la muerte, Mises era ahí miembro. Y Böhm-Bawerk, después de su último turno como ministro de Finanzas, de hecho está, si ustedes tienen en casa un billete de los Schilling, de la antigua moneda de Austria, ahí estaba su foto, ¿no? Eugen von Böhm-Bawerk es muy famoso y muy buenas relaciones políticas, etcétera, y después de su último turno como ministro, de hecho, tiene ofertas de bancos, etcétera, para entrar en el consejo ejecutivo o administrativo, y podría haber ganado mucho dinero por sus relaciones de la política, pero él dice que no me interesa, quiero volver a mi cátedra, la ciencia me interesa más, y otra vez es profesor. Y en su libro principal es Capital e Interés, donde explica que los intereses surgen o son resultado de la preferencia temporal, ¿ya? Que es un término que no utiliza Böhm-Bawerk, que
que es un término acuñado por un economista americano con el nombre de Frank Fetter. Y dice Böhm-Bawerk, preferimos, por varias razones, los bienes presentes a los bienes futuros. O sea, hay una diferencia de valoración subjetiva entre bienes presentes y bienes futuros que explica el tipo de interés. Preferimos conseguir nuestros fines cuanto antes, ceteris paribus. Solo estamos dispuestos a esperar más a conseguir los fines si conseguimos un fin de más valor. Pues, ustedes prefieren terminar su carrera pues, en 4 años en vez de 8, o 10, o 20. Prefieren conseguir sus fines cuanto antes. Si lo podrían hacer en 3, pues con el mismo esfuerzo, si te disparo, pues lo harían en 3. Y preferimos 1.000 euros hoy a 1.000 euros dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, que son bienes futuros. Preferimos bienes presentes a bienes futuros. Por lo cual, solo estamos dispuestos a renunciar a bienes presentes a cambio de más bienes futuros. Por lo cual, estamos dispuestos a renunciar a 1.000 euros hoy a cambio de 1.100 dentro de un año, ¿no? O podría ser, ¿no? Podría ser. Depende de la preferencia temporal individual, ¿no? Entonces, la teoría de interés de Böhm-Bawerk, que lo explica por la preferencia temporal, preferimos los bienes presentes a los bienes futuros. Y Böhm-Bawerk también se hizo muy famoso por la crítica a la teoría marxista. Karl Marx, durante su vida, solo publicó el volumen 1 de Das Kapital. El volumen 2 y 3 son publicados póstumo por su amigo Friedrich Engels. Y Böhm-Bawerk critica a la teoría marxista destruyéndolo totalmente. Porque está en contra, hay una contracción entre la realidad y la teoría marxista. Para Carlos Marx, los intereses, el tipo de interés Hola. Entonces, ¿se me ha caído a mí solo o...? No, yo tampoco le veo, ¿eh? Ah, vale. Vale. Bueno, ahora es que va. Segundo. ¿ha ido la conexión? ¿Cuándo? Sí. Yo te veo ahí. Vale. Empiezo otra vez entonces con...
con la marxista. Vale, entonces, dice Böhm-Bawerk, Karl Marx no toma en cuenta la preferencia temporal. Si un trabajador produce algo hoy que se vende dentro de un año por 100 euros, ¿no? Es el precio de venta del bien de consumo que produce es la productividad marginal. El valor de la productividad marginal son 100 euros. La aportación del trabajador al proceso productivo son 100 euros, pero dentro de un año. Entonces, hoy no puede cobrar 100 euros, sino menos por el tipo de interés. Porque 100 euros dentro de un año no valen a 100 euros hoy. Valen a lo mejor a 95, si el tipo de interés, más o menos 95, si el tipo de interés es el 5%. Entonces, hoy el trabajador solo puede recibir 95. Y el capitalista empresario gana 5 porque adelanta 95 euros hoy, recibe la contribución del trabajador y lo vende el producto por 100 euros dentro de un año. ¿Vale? Entonces, está justificado estos beneficios por el tipo de interés, por la preferencia temporal, no es ninguna explotación. No se puede pagar 100 euros hoy al trabajador por algo que produce que se venderá por 100 euros dentro de un año. Eso sería darle más de lo que él produce, porque el valor actual descontado es solo 95. Y si se paga más al trabajador que de lo que produce, pues hay pérdidas. Y desaparece la empresa. Y si se paga menos de lo que produce, sería un beneficio que da incentivo a pues, pagarle más, producir más con él. O a otros empresarios de ofrecerle un salario más alto. Si el empresario solo le ofrece 50 euros y él produce algo que vale 100 euros dentro de un año, que es equivalente a 95 euros hoy, pues hay otros empresarios que tienen incentivo a empujar más y ofrecerle un salario más alto, ¿no? Por lo cual en el mercado hay una tendencia que cada trabajador gane su contribución al proceso productivo. Y además, la segunda crítica, hay varias críticas, pero la segunda más importante de Böhm-Bawerk al marxismo es si los tipos de interés resultan de la explotación, si los beneficios de los intereses resultan de la explotación de los trabajadores, si eso fuese así, entonces los beneficios dependerían del número de los trabajadores contratados, explotados. Cuanto más trabajadores haya en relación del capital invertido, más grandes deberían ser los beneficios, el tipo de interés. Es decir, si tenemos una tienda de un chino que tiene ahí sus productos de baja calidad y tiene invertido a lo mejor un capital de 1.000 euros y 2 chinos trabajando en esta tienda debería tener más beneficios que una joyería con un empleado y con un capital invertido de 1 millón. ¿No? Es decir, y debería tener mucho más beneficios en relación con el capital invertido, el chino, porque explota en relación con el capital invertido, explota mucho más trabajadores. Entonces, el tipo de interés, la tasa de ganancia que se calcula en función del capital invertido debería ser mucho más mayor. Pero eso deberíamos observar en el mercado, pero en el mercado no vemos una tendencia a la igualación de los beneficios en función del número de los trabajadores contratados. Es decir, deberíamos ver si 2 empresas tienen el mismo número de trabajadores
contratados deberían tener los mismos beneficios, según la teoría marxista. No observamos esto en el mercado, en la realidad. Observamos una tendencia a la igualación de los beneficios en función del capital invertido. La tasa de interés tiende a ser igual en todas las industrias, independiente del número de los trabajadores empleados por capital. Por lo cual es un postulado ficticio de Carlos Marx. Entonces, él se defiende en el póstumo a la crítica en el volumen 3 diciendo que, pero eso es solo verdad en el agregado. No es verdad para cada empresa individual, pero para todos juntos sí. Los tipos de interés dependen de los trabajadores explotados. ¿Ya? Pero ya no está describiendo científicamente cómo funciona la economía capitalista. Deja de explicar un fenómeno, el fenómeno que quería explicar en el principio. Porque eso ya no se puede verificar o falsificar, si es cierto que en el agregado, pero no a nivel individual. Es como decir, yo digo que los beneficios no dependen del número de los trabajadores explotados, sino los beneficios dependen del peso del empresario. Y se responde, pues, pero en la realidad no observamos esto, que los beneficios, la tasa de beneficios no dependen del peso del empresario, cuántos kilos pesa. Y Carlos Marx responde, vale, pero para cada empresario individual no es cierto, pero en el agregado sí es verdad. Las desviaciones positivas y negativas pues se cancelan. Ven que ya Carlos Marx ha dejado la ciencia y ha admitido que la falsedad de su teoría. Y la crítica gran contribución de Böhm-Bawerk es una crítica del intervencionismo en un artículo titulado Macht oder ökonomisches Gesetz, poder o ley. La cuestión ahí es que si los fenómenos de economía son consecuencias de una ley económica o de poder político, poder del Estado. Por ejemplo, los salarios. Y relacionado a esto está la cuestión por ejemplo, si los sindicatos con privilegios o los gobiernos pueden subir los salarios. Böhm-Bawerk muestra que no. Hay unas leyes económicas que determinan los salarios. El poder político no lo puede subir por simple voluntad política. No es el poder política, son leyes económicas. ¿No? Los salarios se determinan por la productividad marginal, por el valor descontado de la productividad marginal. Si un empresario paga menos que el valor descontado de la productividad marginal, menos que los 95 euros del ejemplo anterior, pues tiene beneficios, y si paga más, tiene pérdidas. Y si tiene pérdidas, pues lo tiene que bajar. Si tiene beneficios, pues otros tienen el incentivo de empujar más por este trabajador, ofrecerle un salario más alto. ¿No? Eso es la ley económica. Si los sindicatos consiguen que los salarios suben por encima del valor descontado de la productividad marginal, que en el ejemplo eran 95 euros, si los sindicatos consigan por privilegios concedidos por el gobierno que los salarios suban al 120, pues hay desempleo. Hay desempleo. Que el empresario vende el producto por 100 euros el año que viene, si tiene que pagar 120 hoy, pues lo despide. Pues la ley económica del gobierno, el poder político no lo puede cambiar, ¿no? Y hasta hoy es un tema muy importante porque los gobiernos creen, o
inquilinos. Creen que pueden subir los salarios o mejorar la situación de los inquilinos, con control de precios, con control de alquileres, con intervenciones fiat, que hay que alquilar los pisos, si están vacíos se expropian. Con todo esto quieren, con el poder político, mejorar la situación. O también piensan que el gobierno sabe cómo mejorar la situación sanitaria, impone los precios de las vacunas y mascarillas, etc., ¿no? Esto sigue hasta hoy en día, este intervencionismo. Bueno, nos falta el más importante. Ludwig von Mises, que era el discípulo más importante de Böhm-Bawerk. No necesariamente el más brillante. De hecho, Böhm-Bawerk dijo que el más brillante de sus discípulos era Joseph Schumpeter. Pero, es decir, no solo siempre el más brillante va a ser el economista más importante. El economista más importante del siglo XX era Ludwig von Mises. Mises también era un genio, a lo mejor no tanto como Schumpeter, que Schumpeter era una mente brillante, un gran escritor, muy creativo, siempre tenía nuevas ideas, pero, y eso dijo Böhm-Bawerk, que era una lástima, Schumpeter no usó su tiempo para investigar cómo podrían encajar todas estas ideas, cómo podrían combinar estas ideas con la realidad. Si Böhm-Bawerk criticó a Schumpeter de no usar su tiempo para pensar sistemáticamente en sus teorías y contrastarlos con la realidad y entre ellos. Y eso hizo Mises toda su vida. Y por eso se hizo el economista más importante del siglo XX y no Schumpeter. Mises nació en la provincia noreste del Imperio Austrohúngaro, en Galicia, que no es la Galicia de España, obviamente, sino en Galicia del Imperio Austrohúngaro, en Lemberg, Lviv se llama hoy, la capital de Galicia, en español Leópolis, que hoy está en la Ucrania. Ahí en Lemberg vivían muchos polacos, y burgueses y judíos. La familia de Mises eran judíos, pero de cultura alemana. De hecho, la familia de Mises estaban impulsando la germanización de las provincias de este del imperio, porque para ellos la cultura alemana era símbolo y eso es el resultado de la libertad individual. Eso era en la mitad del siglo XIX. Claro. Luego Mises, con todo lo que pasó con la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, revisó esta opinión de su abuelo y bisabuelo. Pero en esta época, el siglo XIX, mitad, la cultura alemana sí significaba libertad individual y progreso social. Y la familia de Mises era muy activa en difundirlo. Y Mises crece en esta cultura alemana y escribió todos sus libros hasta 1940, lo escribió en alemán. En 1940 emigra a los Estados Unidos y solo entonces empieza a escribir en inglés. Cuando era joven, su familia se mudó de Leópolis a Viena, donde se educa Mises. Entra en la universidad en 1900. Después de la universidad entra en la Cámara de Comercio como
economista jefe de la Cámara y tenía una influencia muy grande en la entreguerra, en la política también. En 1934 hay una crisis política en Austria, es decir, ya tenía 53 años, Mises, y cada vez se hace más totalitario, hay más control de gobierno en Austria, se hace más fascista. Y Mises, en 1934, entonces acepta una invitación para ir a Ginebra, en una escuela de graduados de la Liga de Naciones. Y ahí va Mises para dar clases y deja su famoso seminario en Viena, el seminario de Mises, el llamado Mises-Kreis, donde habían muy famosos miembros como Friedrich Hayek, Oskar Morgenstern, Fritz Machlup y Alfred Schütz, Richard von Striegel, Felix Kaufmann, el sociólogo, filósofo, Gottfried von Haberla, también otro economista famoso que luego en Estados Unidos, y visitantes como Lionel Robbins. Era un seminario estrella, ¿no? Y lo deja para ir a Austria y se despide de ellos, de sus amigos. Y en 1940, cuando los nazis están avanzando en Francia, pues él tiene pues miedo que se van a Suiza también. De hecho, cuando Hitler ocupa Austria en el Anschluss en 1938, una de las primeras cosas que hacen los nazis es ir al apartamento de Mises y confiscan todos sus papeles ahí. Y luego resulta que los rusos, cuando vienen, pues encuentran estos papeles y lo llevan a Rusia. Y cuando cae el comunismo, abren los archivos y se encuentran los papers, los papeles, los archivos, lo encuentra en Moscú un economista austríaco, Richard Ebeling, con su esposa es rusa, entonces van ahí y lo descubren ahí los papeles, ¿no? Bien, entonces en 1940 se va, delante de las tropas alemanes, se va Mises, huye y escapa. Claro, como era judío y además liberal, muy liberal, iban a por él y se queda el resto de su vida en los Estados Unidos, donde muere, pues claro, hace viajes, pero se vive ahí en los Estados Unidos hasta su muerte en 1973, como decimos, un año antes del premio Nobel de Hayek. Y mantiene la escuela austríaca viva ahí. Luego, con el premio Nobel de Hayek, hay una renaissance de la escuela austríaca. La gente se empieza a interesar más. Y hay una conferencia de South Royalton, donde hay muchos austríacos jóvenes como Joseph Salerno, Roger Garrison, Israel Kirchner, que reúnen y contribuyen a esta renaissance. Y luego en 1982 se funda el Ludwig von Mises Institute en Auburn, Alabama, con la ayuda de Henry Hazlitt, Murray Rothbard y la viuda de Mises, Margit von Mises. Y eso es más o menos la vida de Ludwig von Mises. Hay una biografía muy interesante, muy buena, de Guido Hülsmann, que se llama Mises, Last Night of Liberalism, donde explica la vida de Mises. Ahora vamos a la vida intelectual de él. Él es discípulo, en primer lugar, de un tal Karl Grünberg en la Universidad de Viena. Karl Grünberg era representante de la escuela historicista, ¿ya?, alemana, que cree que la economía es medir y una colección de datos, de hechos y de estudios empíricos
y de ahí se deduce la teoría. Sí, la economía básicamente es una rama de la historia que busca la evolución de los hechos, los datos. Y ahí Karl Menger ya tenía el llamado Methodenstreit, el debate sobre los métodos, con la escuela historicista alemana, con Gustav Schmoller. Mises sigue a su maestro, pero se da cuenta que eso no tiene mucho sentido. Sus estudios históricos no dan fruto y los de Grünberg tampoco. Entonces, en 1903, Mises descubre la obra de Karl Menger y lee, creo en las Navidades, lee el libro y se hace mengeriano. Se da cuenta que existe algo como la teoría económica, ¿no? Que no son hipótesis ficticios o tampoco es una colección de datos, pero es una disciplina que describe la realidad y que responde a preguntas que no se pueden resolver coleccionando datos. Y Mises se da cuenta que la historia es para describir el contexto de la acción humana, pero la acción humana no está determinada por el contexto. Vivimos todos en un contexto histórico, pero no somos determinados. También tenemos creatividad, tenemos elección, podemos elegir nuestros fines y medios. Tenemos libertad de concebir nuevos fines y nuevos medios. Por lo cual, para analizar la acción humana se necesita la ciencia económica. El contexto histórico no es suficiente. Y Mises se da cuenta de eso en finales de 1903 y empieza su viaje intelectual a partir de ahí. Su primer libro, publicación, es en 1912, La teoría del dinero y del crédito, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. ¿Ja? Aquí pongo las obras principales. Luego hay, 10 años después, hay Socialismo, die Gemeinwirtschaft. Luego, Acción Humana en versión alemana en 1940, Nationalökonomie. Y Human Action en 49, la edición inglesa. Otros libros importantes, Theory and History, Teoría y Historia, y Ultimate Foundations of Economic Science, Fundamentos Últimos de la Ciencia Económica, en 1962. ¿Sí? Que se publica con 81 años. Que no está nada mal. Donde los dos últimos libros hablan de metodología y epistemología, que era muy importante para Mises, también muy importante para la escuela austríaca. Mises nunca era profesor titular de la universidad. En Viena era privado docente, un profesor no pagado. Entonces, ¿cómo alguien va a dar clases sin pago? Pues porque le gustaba y quería difundir las ideas de la escuela austríaca. En Ginebra, de 1934 a 40, tampoco fue pagado por el Estado, sino por una universidad privada, la Fundación Rockefeller, y Nueva York también era un profesor asociado de 45 a 69. El salario era pagado por la Rockefeller Foundation, una fundación privada, no por la universidad. Y cuando se hace profesor, emigra a Estados Unidos en 1940, se hace profesor ahí en Nueva York en 45, y en el seminario suyo construye lo que es la escuela austríaca hoy, la rama principal, que hoy es difundido pues, por el Ludwig von Mises Institute, que tiene la misión de difundir las ideas de Mises, de su discípulo principal Rothbard. Y fue fundado principalmente porque la otra rama de
Menger, Wieser, Hayek, se hacía más importante que la línea principal. Después del premio Nobel de Hayek, claro, como recibe el premio Nobel de Hayek, pues la otra línea, pues la gente se interesa por la obra de Hayek, la economía de conocimiento y la evolución espontánea de las instituciones, que es importante, pero no es todo. Y la economía de Mises y Rothbard se queda un poco aparte. Y este hueco, pues, llena el Mises Institute en los Estados Unidos. Es decir, la escuela austríaca sobrevive gracias a Mises. Hay que tomar en cuenta que la escuela austríaca, cuando vienen los nazis, pues como todos son liberales y algunos judíos, pues se van por todo el mundo y sobrevive gracias a Mises, que entrena a una nueva generación de austríacos en su seminario en los 50s y 60s del años 50 y 60 del año 60 del año pasado. Ahí hay economistas como Hans Sennholz, Murray Rothbard, George Reisman, ¿ya? Y sobre todo Sennholz y Rothbard continúan la línea de Mises. Y bueno, Kirchner también. Kirchner también era discípulo de Mises. Y entrenan alumnos en esta tradición. Pero por el premio Nobel de 1974, la línea secundaria se hace más importante y solo en los años 90 la escuela austríaca otra vez es una escuela de Mises. En Europa, sobre todo en Alemania y también Francia, muchos que dicen que son de la escuela austríaca de hecho, son hayekianos. Que no está mal. Pero Hayek, lo que pasa es que Hayek nunca escribió un tratado de economía. Nunca. El trabajo de Hayek de economía son sobre teoría monetaria, teoría de ciclo, teoría de capital, y termina con estos trabajos en los años 30. El último libro de economía de Hayek es de 1941, The Pure Theory of Capital. Pero después ya no trabaja en economía, teoría económica. Y además es muy difícil este último libro de entender. Hay unos comentarios ahí en este sentido que es muy difícil de entender y es muy difícil de entender. Bien, entonces, después Hayek se dedica más a cuestiones políticos, sociológicos. Esa es la situación en Alemania, que muchos que dicen que son de la escuela austríaca, de las antiguas generaciones, son hayekianos. En España la situación es diferente porque ahí tenemos Walter Soto, que intenta incorporar, conciliar Mises, Hayek y Kirchner, incorporar todo, pero en el fondo también es de la escuela de Mises, de la praxeología, del método de Mises, y simplemente utiliza las cosas útiles de Hayek y Kirchner para crear un sistema integral de la economía. De hecho, el sistema integrado de teoría económica tenemos en la escuela austríaca, tenemos dos obras que ofrecen un estudio general sistemático integrado de toda teoría económica, que son La acción humana de Mises, Human Action, y Man, Economy and State, que es de Murray Rothbard, Hombre, Economía y Estado, que son los libros más importantes de la escuela austríaca, que explican la importancia de Mises y Rothbard, porque ofrecen un sistema sistemático que se puede enseñar y puede ser base de una escuela. Mientras Hayek, como he dicho antes, nunca escribió algo similar. Hayek escribió Law, Legislation and Liberty and the Constitution of Liberty, pero no son sistemas de pensamiento económico.
más bien son sistemas de pensamiento político, sociológico. Y el problema era que en los años 70 del siglo pasado, cuando la atención fue a Hayek, el mensaje austríaco fue un poco diluido. El hardcore, la corazón ya no fue el foco de atención. Bien, entonces, Mises ofrece un sistema integrado y las contribuciones principales son los siguientes, que voy a hablar muy brevemente sobre ellos porque se me acaba el tiempo. Mises ofrece en su primera obra, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, ofrece una nueva teoría del valor del dinero. Menger solo había hablado de los bienes económicos reales, no del dinero. Y Mises soluciona el problema utilizando la ley de la utilidad marginal. El problema es el siguiente, que parece ser un círculo vicioso cuando se explica el valor del dinero. Porque demandamos el dinero porque tiene un poder adquisitivo. Pero tiene poder adquisitivo porque lo demandamos, porque lo demandamos. Entonces, el círculo es el siguiente. Queremos explicar el precio del dinero por la demanda del dinero. Pero para poder explicar la demanda necesitamos un precio del dinero. Es decir, es el precio del dinero, el poder adquisitivo, que explica su demanda. Y la demanda del dinero explica el precio del dinero. Entonces, el círculo, el precio determina la demanda y la demanda del precio. Parece un círculo vicioso. Mises dice que no es un círculo vicioso porque es en el tiempo y desarrolla el teorema regresivo del dinero. Porque la oferta y la demanda del dinero de hoy determina el poder adquisitivo del dinero de hoy. Pero la demanda del dinero de hoy es en función del poder adquisitivo de ayer. Sabemos cuántos eran los precios ayer y en función de ello demandamos hoy dinero. ¿Ya? Y ayer, la oferta y la demanda del dinero de ayer determinó el poder adquisitivo de ayer. Y la demanda del dinero de ayer fue en base al poder adquisitivo del día antes de ayer. Y así sucesivamente. Hasta llegar al primer día cuando una determinada mercancía tenía una demanda adicional como medio de intercambio. Si no es un regreso infinito, sino regresamos justamente a una economía de trueque, ¿no? Luego, también introduce la teoría del ciclo económico, que voy a explicar más adelante en otra sesión, que explica que es un resultado de la política bancaria. La teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo es importantísimo, una contribución importantísima. Dice Mises que si queremos racionalmente decidir dónde invertir y alocar los factores de producción, necesitamos un cálculo económico, ¿ya? Comparar las tasas de beneficio de los diferentes proyectos que tenemos, comparar los ingresos y los costes esperados, que son la tasa de beneficio esperada. Y para ellos necesitamos precios monetarios. Sin precios no podemos calcular la tasa de beneficio esperada. Pero en el socialismo solo hay un propietario,
el Estado. El Estado es el propietario de todos los medios de producción, de las fábricas, máquinas, recursos naturales. Entonces no hay precio de mercado para fábricas, máquinas, metales, etcétera, de los factores de producción. Porque solo son propiedad de uno y no se intercambian en el mercado. ¿No? Nadie vende y compra una fábrica o una máquina o un camión o plata o cobre, porque todo es propiedad del Estado. Entonces no hay precios. Y sin precios, pues no puedes calcular, no puedes saber dónde invertir y qué utilizar, qué hacer con los factores de producción. Estás ciego. Un ejemplo que da es que construir un ferrocarril y hay una montaña, entonces ¿qué hacemos? ¿Hacemos un túnel o hacemos un desvío alrededor de la montaña? Si vamos en el desvío, pues necesitamos gastar más hierro. Si hacemos el túnel, pues se necesita dinamita para hacer el túnel. ¿Qué hacemos? Pues el mercado muy fácil, se compara pues, los gastos para la dinamita con los gastos adicionales del hierro, pero si no tienes, en el socialismo no tienes precios ni de dinamita ni de hierro, entonces estás a ciegos, ¿no? Entonces no puedes racionalmente elegir esta cuestión. Y la última aportación de que quiero hablar la semana que viene es sobre la epistemología, la praxeología. Que dice Mises que las leyes económicas son ciertas a priori, no dependen de nuestras observaciones sensoriales. La acción humana no se puede observar, los fines y medios no se pueden observar, son a priori. La teoría económica es cierta independiente de las observaciones de los sentidos. Y esta teoría ha causado mucha resistencia por parte del mainstream, y muchas críticas de Milton Friedman y otras. Pero es la diferencia esencial entre la escuela austríaca misesiana realista, la praxeología, con otras escuelas. Muy bien, pues entonces ya creo que he pasado el tiempo, por lo cual a ver si hay algunas preguntas, comentarios. Sí, exacto. Si queréis hacer una pregunta, os la podéis hacer mediante el chat o preguntarla directamente. Os desactiváis, os activáis el micrófono y preguntarla. Es cierto, hoy se ha hecho una introducción de la escuela austríaca. La sesión siguiente, como ya habíamos hablado, ya se hablará más detalladamente sobre algunas de las teorías. Como ha comentado Philip, sobre todo se comentará praxeología, epistemología. No sé si te has planteado comentar alguna otra teoría propia de la escuela austríaca. ¿Yo? Sí. Sí. Sí, la praxeología, pero también quiero hablar más sobre la teoría de capital y la teoría de ciclo y la crítica al intervencionismo. Vale. Vale, perfecto. Pues esperamos un poco a ver si alguien se anima. ¿No? Bueno, yo creo que ha sido muy, muy clara la sesión. Y bueno, si no hay preguntas, lo podemos dejar aquí. Si tenéis preguntas, alguno de los oyentes, ya sea por aquí o sea por el canal de YouTube, hacérnoslas saber y el miércoles siguiente o el próximo pues las transmitiremos a Philip y la responderá. Perdón. Así que, bueno, gracias Philip otra vez por estar aquí, por hacer esta sesión.
esperemos verte la semana que viene, el miércoles, a la misma hora, de 10:30 a 12. Y bueno, ha sido un placer. Todo ha sido muy claro, y Muy espero bien, que los siguientes sean así. perfecto. Pues muchas gracias. Nos veremos el miércoles entonces. Que tengáis buena semana. Igualmente, adiós.